Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a seguir con estructura de Lewis. Le tocaría para el óxido de nitrógeno 3 o también llamado trióxido de dinitrógeno. Vamos a determinar estructura de Lewis y su carga formal. A continuación. Para proceder a dibujar la estructura de Lewis del óxido de nitrógeno 3, primero debemos conocer las respectivas configuraciones electrónicas de los elementos que componen a dicho óxido. Acá ya tengo el nitrógeno y el oxígeno respectivamente. Vamos a colocar las configuraciones electrónicas. El nitrógeno va a tener una configuración electrónica de, marcamos, de 1s2, 2s2, 2p3, donde los electrones que se encuentran en la última capa de valencia serían los 2 electrones orbital s y 3 electrones orbital p. Por lo tanto, al sumar estos electrones me quedarían 5 electrones que se encuentran en la última capa de valencia. Esto quiere decir de que el nitrógeno se va a encontrar en la tabla periódica en el grupo 5A o también en el grupo que se le puede decir en el grupo 15. Ahora vamos a revisar el oxígeno. El oxígeno va a tener una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p4, donde los electrones que se encuentran en la última capa de valencia son los que necesito conocer. Serían 2 electrones orbital s y 4 electrones orbital p. Al sumar estos electrones, 2 más 4 me quedarían 6 electrones. Por lo tanto, el oxígeno se va a encontrar en la tabla periódica en el grupo 6A o también podemos decir el grupo 16. Ahora, ya conociendo los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, tanto del nitrógeno como del oxígeno, vamos a proceder a determinar los electrones de valencia de dicho óxido. Colocamos acá electrones de valencia. EB sería igual. El nitrógeno, tengo 2 átomos de nitrógeno, por lo tanto coloco 2 que va a multiplicar a los electrones de la última capa de valencia del nitrógeno. ¿Cuántos electrones yo tengo? 5 electrones. Marco 5 electrones más los electrones de la última capa de valencia del oxígeno. Acá, en este caso, tengo 3 átomos de oxígeno. Coloco 3 átomos de oxígeno por los electrones de la última capa de valencia, que serían 6 electrones. Coloco 3 por 6. Ahora saco la cuenta. Me quedaría 2 por 5 sería igual a 10, más 3 por 6 serían 18, y 10 más 18 sería igual a 28 electrones de valencia. Estos electrones de valencia que están acá, estos 28 electrones, van a estar distribuidos entre los electrones libres que va a tener cada elemento en la estructura de Lewis y electrones que forman enlaces. A continuación vamos a proceder a dibujar la posible estructura. Vamos a proceder a dibujar la posible estructura para el óxido de nitrógeno 3. Reviso acá, entre el nitrógeno y el oxígeno, el elemento menos electronegativo sería el nitrógeno. Por lo tanto, lo vamos a colocar como átomo central. En este caso yo tengo 2 átomos de nitrógeno. Entonces voy a escribir acá, coloco nitrógeno y al lado nitrógeno. Ahora revisamos los oxígenos. Los oxígenos, como serían más electronegativos, estarían en los extremos. Revisamos en este nitrógeno, como hay 3 oxígenos, un número impar, puedo colocar 2 oxígenos de este lado y un oxígeno para el otro nitrógeno. Entonces coloco un oxígeno, otro oxígeno, el segundo oxígeno y un tercer oxígeno. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a colocar enlace sencillo.
El enlace sencillo, 2 electrones. Entonces coloco acá un enlace, acá coloco un enlace, acá nitrógeno, nitrógeno, un enlace sencillo y un enlace sencillo nitrógeno, oxígeno. Ahora, ¿qué me faltaría? Los elementos más electronegativos, en este caso sería el oxígeno. Voy a completar a cada oxígeno con electrones libres que sumado a los electrones de enlace me forme un octeto. Esto quiere decir que cada oxígeno tenga 8 electrones a su alrededor. Ahora vamos a comenzar con este oxígeno. Si tengo acá 2 electrones acá que forman enlace, entonces voy a colocar acá 2, 4 y 6 electrones. 6 electrones más 2 serían 8 electrones. Igualmente sucede para los otros 2 oxígenos. Coloco acá 2, 4, 6 más 2 serían 8 electrones. Cumple el octeto. Igualmente este sería 2, 4, 6 más 2 serían 8 electrones. 8 electrones. Ahora ya colocando los electrones libres y completando el octeto para cada elemento, cada oxígeno, los elementos más electronegativos, voy a proceder al conteo de electrones libres más los electrones que forman enlaces y compararlo que me dé la misma cantidad de electrones de valencia. Voy a contabilizar acá, serían 2, 4, 6 más 2 serían 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 electrones. Por lo tanto, en esta estructura entre enlaces libres y enlaces y electrones que forman enlaces, me faltarían 2 electrones para completar los 28 electrones que determinamos anteriormente. Ahora, ¿dónde voy a colocar esos 2 electrones libres? Acá reviso, ya como le colocamos a cada oxígeno electrones libres, no le vamos a colocar más electrones libres. Tengo 2 nitrógenos. Reviso acá, este nitrógeno tiene 1, 2, 3 enlaces. Y este nitrógeno tiene una menor cantidad de enlaces, tiene 1 y 2. Por lo tanto, a este nitrógeno le voy a colocar 2 electrones libres que faltarían. Entonces coloco 1 y 2 electrones. Ahora procedo a hacer el conteo nuevamente. Me quedaría 2, 4, 6 y 2 serían 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28 electrones de valencia. Al compararlo con los electrones de valencia que se determinó anteriormente, coincide con este valor. Ahora, ¿qué me faltaría? Vamos a revisar si los átomos centrales, el nitrógeno cumple el octeto, ya que los oxígenos sí cumplen el octeto. Reviso en este nitrógeno. Este nitrógeno tiene 2, 4, más 2 serían 6 electrones libres. No está cumpliendo el octeto, tiene un octeto incompleto. Le faltaría para llegar a 8 electrones. Ahora voy a revisar a este nitrógeno. Este nitrógeno tiene 2, 4 y 6 electrones. 6 electrones alrededor, por lo tanto no está cumpliendo el octeto. Ahora, ¿qué nos faltaría para corroborar si esta estructura es válida o no? Sería el cálculo de la carga formal. A continuación vamos a determinar la carga formal para el nitrógeno y el oxígeno respectivamente. Ok, vamos a determinar la carga formal tanto del nitrógeno como el oxígeno, a pesar de que el nitrógeno no cumple el octeto en ninguno de los dos casos. Ahora, acá tengo la fórmula de la carga formal, serían los electrones de la última capa de valencia al elemento para determinar el elemento a determinar dicha carga, menos los electrones libres que tenga a su alrededor, menos un medio por los electrones que formen enlaces. Vamos a comenzar con el nitrógeno que tiene 1, 2 y 3 enlaces. Acá voy a escribir, me quedaría carga formal, nitrógeno, voy a colocar 3, que es de 3 enlaces. Sería igual a los electrones de la última capa de valencia. Reviso, el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Coloco 5 electrones menos los electrones libres. En este caso, vemos que el nitrógeno no tiene electrones libres. Entonces colocamos 0 menos un medio de los electrones que forman enlaces. Acá en este nitrógeno tengo 2 electrones, más 2 serían 4, más 2 serían 6 electrones que tiene a su alrededor, que forman enlaces. Coloco 6, me quedaría igual 5 electrones, 5 menos 6 por 1 es 6 y 6 entre 2 es 3, 5 menos 3 es igual a más 2.
Por lo tanto, la carga formal para este nitrógeno con 3 enlaces sería de +2. Ahora, voy a revisar la carga formal para el segundo nitrógeno, que tiene 1 y 2 enlaces. Determinamos la carga formal. Sería, voy a escribir, carga formal, nitrógeno 2 sería igual. Los electrones de la última capa de valencia serían 5 electrones. Menos los electrones libres. Este nitrógeno tiene ¿cuánto? 2 electrones libres. Menos 2 electrones libres. Menos 1/2 de los electrones que forman enlaces. En este caso, el nitrógeno tiene 2 más 2 serían 4 electrones que forman enlaces. Coloco 4. 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Entonces me quedaría 5 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 es menos 4. Por lo tanto me quedaría igual a 5 menos 4 es igual a +1. Por lo tanto acá la carga formal que va a tener el nitrógeno sería de +1. Entonces voy a escribirla acá, +1. Ahora voy a proceder a determinar la carga formal para el oxígeno. Escribo acá, carga formal oxígeno va a ser igual los electrones de la última capa de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Coloco 6 electrones menos los electrones libres. Este oxígeno tiene 2, 4 y 2 serían 6 electrones libres. Menos 1/2 de los electrones que forman enlaces. En este caso, este oxígeno tiene 2 electrones. Coloco 2. Al sacar la cuenta, 6 menos 6 es 0. Y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, me quedaría -1. Ahora, coloco acá, este oxígeno va a tener una carga formal de -1. -1, y como los otros oxígenos va a tener la misma cantidad de electrones de enlaces y electrones que están libres, van a tener la misma carga formal, sería de -1 y -1 respectivamente. Ahora totalizo todas las cargas formales. Tengo 2 más 1, voy a colocar 2 más 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Es igual a 0. 2 más 1 son 3, 3 menos 1 es 2. Menos 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿esta estructura de Lewis para el óxido de nitrógeno 3 sería válida? No sería válida, ya que los nitrógenos vemos acá que tiene una carga formal alta, además de que no cumple su octeto. Esta carga formal sería, para este nitrógeno sería de +2 y para este nitrógeno sería de +1. Ahora debemos disminuir esta carga formal de +2 a neutralizarla a una carga formal de 0. Por lo tanto, se debe aminorar esta carga formal de +2 a una carga formal de 0. Igualmente sucede para el otro nitrógeno. Además de esto, vamos a revisar qué interpretación tiene estas cargas formales. Si revisamos acá, el nitrógeno tiene carga formal de +2. Esto quiere decir de que el nitrógeno está donando 2 electrones o está cediendo 2 electrones a los oxígenos respectivamente. Revisamos. Si el nitrógeno, como él tiene un electrón y tiene 2 electrones, además de estos 2 electrones está cediendo para este oxígeno otro electrón y para el otro oxígeno otro electrón. Por lo tanto, se está formando acá un enlace de tipo dativo. Colocamos dativo, igualmente para un enlace de tipo dativo, ya que el nitrógeno está cediendo un electrón respectivamente para cada enlace oxígeno-nitrógeno. Y el oxígeno, como tiene sus 6 electrones libres, de la última configuración no está cediendo ningún electrón para formar el enlace. Además de esto, está ganando un electrón que proviene de el nitrógeno. Ahora voy a revisar el otro nitrógeno. Este nitrógeno me está diciendo que tiene una carga formal de +1. Significa que está cediendo o donando un electrón. Ahora nos preguntamos, ¿hacia qué parte está donando el electrón? ¿Hacia el nitrógeno o hacia el nitrógeno-oxígeno? En este caso, cuando hay diferencia de carga, porque entre nitrógeno y nitrógeno no hay diferencia de carga, y además que estos dos elementos tienen la misma son los mismos, tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, vemos acá que el nitrógeno está cediendo una carga, un electrón, hacia el enlace nitrógeno-oxígeno. Voy a colocar acá. El nitrógeno tiene un electrón que está compartiendo. Además de esto, está donando un electrón que me representa esta carga formal para formar un enlace dativo también nitrógeno-oxígeno. Igualmente sucede con este oxígeno. Tiene sus 6 electrones libres intactos sin formar enlaces. Adicionalmente, este oxígeno está ganando un electrón que proviene de este nitrógeno. Por lo tanto, tiene una carga formal de -1.
Ahora, ya conociendo la interpretación que tienen las cargas formales de los dos nitrógenos y que ya se descartó este tipo de estructura de Lewis debido a que las cargas formales son más altas, debemos aminorar dichas cargas. ¿Cómo se puede aminorar estas cargas formales? Mediante la adición de nuevos enlaces. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué cantidad de enlaces puede recibir este nitrógeno y el otro nitrógeno respectivamente para disminuir estas cargas formales de la carga formal de más 2 y una carga formal de más 1? Eso lo vamos a ver a continuación. Ok, vamos a aminorar la carga formal de este nitrógeno de más 2 a una carga formal de 0. ¿Y cómo se hace? Mediante la adición de nuevos enlaces. Ahora revisamos qué cantidad de enlaces puede recibir este nitrógeno o qué cantidad de electrones puede tener este nitrógeno entre electrones entre electrones que forman enlaces y electrones libres, si existe el caso. Vamos a revisar acá los electrones que se encuentran en la última capa de valencia. Tengo acá el diagrama de orbitales. Tengo 2 electrones orbital S y 3 electrones distribuidos en las diferentes orientaciones PX, PY y PZ. Al sumar estos electrones me quedarían 5 electrones de valencia que tiene el nitrógeno. Ahora, revisando esta configuración, como vemos, el nitrógeno no va a expandir su octeto, ya que se encuentra en el periodo 2 de la tabla periódica, no tiene orbitales de tipo de vacío. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Reviso de que en esta configuración electrónica, en el orbital P, estos subniveles u orientaciones en el espacio PX, PY y PZ tienen un espacio para poder aceptar electrones para formar enlaces. En los enlaces oxígeno-nitrógeno o nitrógeno-nitrógeno. Entonces, ahora si yo coloco en este caso los electrones que van a formar enlaces oxígeno-nitrógeno o nitrógeno-nitrógeno, voy a contabilizar todos los electrones. 2, 4, 6 y 2 serían 8 electrones. Puede tener el nitrógeno a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Voy a revisar acá cuántos electrones tiene el nitrógeno entre electrones de libres y electrones de enlaces y compararlos con los 8 electrones que puede admitir. Vamos a marcar acá 8 electrones puede admitir este nitrógeno a su alrededor. Ahora reviso. 2 electrones más 2 serían 4, más 2 serían 6 electrones. 6 electrones y para llegar a 8 electrones me faltarían 2 electrones. Estos 2 electrones me representan un enlace. Ahora voy a revisar acá. Puedo adicionar un nuevo enlace para oxígeno-nitrógeno. Puede ser en cualquiera de los dos oxígenos. Voy a revisar acá. Puedo colocar un nuevo enlace. Vamos a colocarlo en este oxígeno. Si coloco un nuevo enlace, 2 electrones libres de este oxígeno pasan a formar ese nuevo enlace. Acá, como existía un enlace de tipo dativo, los electrones se van a distribuir equitativamente tanto del oxígeno como el nitrógeno y se elimina el enlace de tipo dativo. Además de esto, las cargas formales van a cambiar porque ya existe un doble enlace oxígeno-nitrógeno. Y que en este caso vemos que el nitrógeno ya no puede aceptar aún una mayor cantidad de electrones, ya que tiene 8 electrones a su alrededor. Si contabilizo me quedaría 2, 4, 6 más 2 serán 8 electrones que tiene a su alrededor, la máxima capacidad de electrones. Ahora voy a revisar qué cantidad de enlaces puede admitir este nitrógeno para disminuir esta carga formal más 1 a una carga formal de 0. Ok, vamos a revisar la cantidad de enlaces que se le puede adicionar a este nitrógeno con una carga formal de más 1. Revisamos acá la configuración electrónica, los electrones de la última capa de valencia, que serían 2 electrones para el orbital S y 3 electrones para el orbital P. Al sumar estos electrones me darían 5 electrones en su última capa de valencia. Revisamos el diagrama de orbitales y vemos que en los subniveles PX, PY y PZ se encuentran semillenos. Por lo tanto, este nitrógeno puede aceptar electrones para formar enlaces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vamos a colocar los posibles electrones que se van a enlazar.
que van a formar electrones de enlace que serían con oxígeno y con nitrógeno respectivamente. Ahora, vamos a contabilizar todos los electrones de todos los orbitales y los diferentes subniveles. Serían 2, 4, 6 y 2, serían 8 electrones en total que puede aceptar este nitrógeno. Entonces, vamos a marcar acá como el nitrógeno puede aceptar 8 electrones a su alrededor. Estos 8 electrones van a estar distribuidos entre electrones que forman enlaces y electrones libres. Ahora reviso qué cantidad de electrones tiene este nitrógeno. Tiene 2 electrones, como vemos acá en este enlace de tipo dativo, más 2 electrones libres, serían 4 electrones, más un electrón que tiene acá, que está compartiendo con el otro electrón del nitrógeno. Acá serían 2, 4 y 2 electrones que forman este enlace, serían 6 electrones que tiene en total. Marcamos 6 electrones, me faltarían 2 electrones para completar los 8 electrones que puede aceptar según el diagrama. Entonces me faltarían 2 electrones y esto es equivalente a un enlace. Ahora, ¿dónde vamos a adicionar el enlace? El enlace lo vamos a adicionar entre oxígeno y nitrógeno. Entonces vamos a colocar el nuevo enlace. El nuevo enlace me quedaría aquí. Tomo un par de electrones libres del oxígeno. Me va a formar un segundo enlace nitrógeno-oxígeno. Ahora, ¿qué va a suceder con los electrones? Como aquí era un enlace de tipo dativo, estos electrones se van a distribuir tanto los electrones del nitrógeno como el oxígeno equitativamente, eliminándose el enlace dativo. Ya el enlace dativo ya no va a existir porque ya está este doble enlace nitrógeno-oxígeno y que la carga formal ya no va a ser más 1. Esta carga formal va a ser diferente, que eso lo vamos a determinar a continuación. Ahora, revisamos acá que este nitrógeno puede aceptar un doble enlace. Nitrógeno-oxígeno. Ahora, ya conociendo la cantidad de enlaces que se le agregó a cada nitrógeno en el óxido de nitrógeno 3, vamos a comprobar si esta estructura de Lewis es válida. ¿Cómo lo hacemos? Calculando la carga formal. A continuación vamos a determinar las cargas formales, tanto el nitrógeno como el oxígeno respectivamente. Antes de determinar dichas cargas, vamos a revisar los electrones que tiene el nitrógeno a su alrededor y que estos electrones deben ser la misma cantidad de los electrones que se encuentran en su última capa de valencia. Vamos a revisar, este nitrógeno tiene 1, 2 electrones, como en esto quedó como un enlace de tipo dativo. Vamos a colocar acá un enlace de tipo dativo. Acá serían 2 electrones más 3, 4 y 5 electrones que tiene el nitrógeno a su alrededor. Por lo tanto, tienen la misma cantidad de los electrones de valencia. Voy a revisar este nitrógeno. Igualmente sería 1, 2, 3, 4 y 5 electrones que tiene a su alrededor este nitrógeno. Ahora, vamos a proceder a determinar las cargas formales para estos nitrógeno y oxígeno respectivamente para poder comprobar si esta estructura es válida o no. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal, me está diciendo de que serían los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres que están a su alrededor menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vamos a comenzar con el nitrógeno que tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces voy a marcar acá carga formal, nitrógeno, voy a colocar 4, el 4 enlaces va a ser igual a los electrones de la última capa de valencia. El nitrógeno tiene 5 electrones de su última capa de valencia, serían 5 electrones menos los electrones libres. Vemos que este nitrógeno no tiene ningún electrón libre, entonces sería menos 0 menos un medio por los electrones que forman enlaces. Ahora, voy a contabilizar todos los electrones que forman enlaces alrededor de este nitrógeno. Serían 2, 4, 6 y 2 serían 8 electrones. Como determinamos anteriormente la cantidad de electrones que puede aceptar el nitrógeno. Ahora, sacando la cuenta, me quedaría 8 por 1 es 8, 8 entre 2 es 4, me quedaría 5 menos 4 es igual a más 1. Por lo tanto, este nitrógeno va a tener una carga formal de más 1, que ya me lo está representando acá con este enlace de tipo dativo.
Ahora, voy a determinar la carga formal para el nitrógeno que tiene 1, 2, 3 enlaces. Entonces vamos a marcar acá carga formal, pongo 3 porque serían 3 enlaces que tiene este nitrógeno. Serían los electrones de la última capa de valencia, serían 5 electrones menos los electrones libres. Vemos que este nitrógeno tiene 2 electrones libres, serían menos 2 menos 1 medio de los electrones que forman enlaces. Serían 2, 4 y 2 serían 6 electrones que forman enlaces alrededor de este nitrógeno. Entonces coloco 6. Al sacar la cuenta me quedaría 5 menos 2 serían 3, menos 6 por 1 es 6 y 6 entre 2 es 3 y 3 menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para este nitrógeno sería igual a 0. Ahora voy a proceder a determinar la carga formal para el oxígeno con doble enlace. Entonces voy a colocar acá, colocamos aquí abajo, carga formal, oxígeno va a ser igual. Los electrones de la última capa de valencia del oxígeno serían 6 electrones. 6 electrones menos los electrones libres. Vemos que este oxígeno tiene 2 y 2, serían 4 electrones libres. Menos 1 medio de los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlace tiene este oxígeno? Serían 2 electrones y 2 serían 4 electrones. 4 electrones, 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto me quedaría 6 menos 4 menos 2. Y 6 menos 4 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, vemos acá que la carga formal de este oxígeno con el doble enlace sería de 0. Y como este oxígeno tiene la misma cantidad de electrones que forman enlace, tiene un doble enlace, aparte de esto tiene la misma cantidad de electrones libres, 2 más 2 serían 4 electrones. Por lo tanto, se concluye de que tiene la misma carga formal. Sería de 0. Ahora, vamos a totalizar todas las cargas formales. 0, 0, 0 y me quedaría 1 menos 1. Eso es igual a 0. Revisamos acá como el nitrógeno solo puede tener 8 electrones a su alrededor, ya que este elemento no expande su octeto porque se encuentra en el periodo 2 de la tabla periódica, no tiene orbitales de vacío. Entonces, vemos acá que este nitrógeno va a quedar con una carga formal de más 1. Ya de ahí no se puede disminuir a una carga formal de 0. Si revisamos acá, esta carga formal más 1 me está representando el enlace dativo, ya que el nitrógeno cedió su electrón para formar el enlace oxígeno-nitrógeno. Aquí, en este caso, el nitrógeno quedaría con una carga formal de más 1. Ya no podría disminuirse a una carga formal de 0. A pesar de este valor de la carga formal, esta estructura para el óxido de nitrógeno 3 o el trióxido de dinitrógeno sería válida, ya que este nitrógeno pasó de una carga formal más 1 a una carga formal de 0. Y los oxígenos también se neutralizaron sus cargas. Por lo tanto, se concluye de que la estructura de Lewis válida para el óxido de nitrógeno 3 sería esta. Ya conociendo la estructura adecuada para el óxido de nitrógeno 3 y sus respectivas cargas formales, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.